Te voy a plantear un problema moral, o más bien un experimento mental, para que podamos conocer cómo somos nosotros. La mayoría de nosotros vamos a resultar siendo pragmáticos, pero pues quiero explicarles un poquito de este tema, sobre qué es esto. Entonces es el problema acerca de escaleras eléctricas contra elevadores, cosas que conocemos todos. Ah, esperen, acaba de llegar alguien. Ok, ya. Perdón, volvemos a la presentación entonces. Son seis partes, ¿vale? Solo que esto no iba. Ahora sí. El dilema. Es como el experimento del carrito del supermercado. Es muy sencillo, ¿no? O sea, si hacemos el experimento mental de vas al súper, ¿qué haces con el carro después de que subes las cosas al coche? Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta buena porque es algo que todos sabemos más o menos que es bueno, ¿no? O sea, es bueno regresar el carrito a donde estaba. Todo el mundo lo sabe, pero ¿lo hacemos? No tenemos que hacerlo, nadie nos va a matar si no regresamos el carrito a su lugar. No va a ser ilegal, no nada, pero tampoco nos lo van a reconocer si lo regresamos así como que, uy, qué buena persona eres, ¿no? Entonces suelen poner este experimento como un acto de autocontrol, porque lo plantean como esto, ¿no? La persona que sí regresa al carrito es una persona que no necesita de leyes, que no necesita de castigos, que no necesita de recompensas, porque sabe lo que es lo correcto y lo hace. Pero hay quienes dicen que es más bien una cosa de empatía. Es más bien el saber que si yo no regreso al carrito, alguien más lo va a tener que hacer y no voy a ser yo. Entonces, con un experimento tan sencillo, se habla acerca de la moralidad o la inmoralidad. Entonces, yo voy a plantear uno nuevo, el idealismo contra el pragmatismo. Para eso les voy a hablar de la tricotomía de Emma Godoy. Emma Godoy es una escritora mexicana que nadie topa, pero escribió un libro muy fumado, estoy seguro de que se lo fumó, que se llama Érase un hombre pentafásico, que está más chido que Fragmentado. Se trata de un güey que tiene 5 personalidades, así, el cogelón, el soberbio, el intelectualoide, y así está en verga su fragmentación. Y en este libro se plantea algo que me hizo mucho sentido, que es que la libertad no se trata de escoger entre lo bueno y lo malo, porque escoger lo malo es renunciar a tu libertad, sino que la moral se trata de escoger entre lo bueno y lo mejor. Es decir, entre la mediocridad, el no existir y la verdadera bondad, los actos heroicos. El, este ejemplo que se da del Capitán América, ¿no? Cuando se avienta arriba de la granada, o sea, para que todos se salven. Es algo que nadie te reclamaría porque pues no estás obligado a lanzarte encima de una granada, todo el mundo huiría de la granada, pero sí se reconoce como un acto heroico, pero no puedes pedirle a nadie que sea un héroe. Solo intentamos vivir y ya, ¿no? Al final de cuentas. Pero para Emma Godoy, esta es la verdadera moral, escoger entre lo bueno y lo mejor, lo normal y lo heroico. Pero Emma también pone como frase algo que suena contradictorio, cuando dice, la moral es vida y solo se aprende viviéndola. ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque esto más o menos es pragmático. Para definir la moral, la ética y así, hay quienes dicen, no, pues tienes que estudiar lo que pasa después de tus acciones para saber si lo que hiciste es bueno o malo. Es decir, que no importa lo que hagas, lo que importa son sus efectos, a final de cuentas. Eso es el pragmatismo muy reducido, ¿no? En contrario, tenemos el intelectualismo, pero yo lo relaciono mucho con el idealismo. Entonces, para explicarles otra frase de Magodoy que dice, la lucha contra las esclavitudes interiores es la más gloriosa de las batallas. ¿Y por qué pongo esta frase? Porque el intelectualismo más o menos nos dice que solamente con el poder de la mente y el pensamiento podemos determinar esto es bueno y esto es malo, sin necesidad de analizar sus efectos. Es decir, que a priori podemos conocer la moral en lugar de a posteriori. Por eso yo digo que el idealismo puede ser un buen contrario al pragmatismo, porque el idealismo afirma que las ideas existen aparte del mundo de las cosas, ¿no? Y decir que las ideas existen aparte permitiría que la moral se pueda definir solamente con la mente y ya, con el intelecto, sin necesidad de analizar sus efectos directos. Tenemos una extrapolación popular, que es la de mis reyes contra godines. ¿Por qué pongo esta pendejada? Porque aquí podemos ver una inconformidad social de toda la vida, ¿no? La gente que trabaja,
y se desvela también, pero también se desmañana para trabajar y aún así tiene un sueldo pues muy mediocre, y la gente que se consiguió el lugar así nomás porque sí. O sea, es mucho más fácil que uno sea pragmático, el mi rey, y el otro sea idealista, el godín, porque el godín toda la vida va a estar quejándose de que, es que estos ricos nacieron en cuna de oro, teniendo toda la razón del mundo y pensando que solamente en sus cabezas existe una moral respetable, mientras que el mi rey se inclina más por el es que así nací, o sea, yo tampoco pedí ser rico, pero soy rico y pues no voy a cambiar eso, no voy a renunciar a eso, ¿no? Entonces, en un ejemplo muy pendejo podemos ver esta lucha a la que ya nos enfrentamos en el coloquio entre el pragmatismo y el idealismo. Y una extrapolación alternativa con la que yo mamo mucho y les pido perdón a mis amigos ingenieros, intento tratarlos como personas que sí son personas, es la de los licenciados contra los ingenieros. Este resentimiento lo podemos ver en un montón de lados, o sea, existe desde el siglo pasado y así, el ingeniero diciendo que el licenciado es pendejo y el licenciado diciendo que el ingeniero es pendejo. Yo la verdad digo que los dos tienen la razón, una cosa no quita la otra. Los dos están pendejos, efectivamente, pero vemos más o menos lo mismo. El licenciado más al lado del idealismo y el ingeniero más al lado del pragmatismo. Y lo digo porque los memes suelen tener esta inclinación. O sea, yo sé, tú no sabes, yo tengo, tú no tienes, a mí me cuesta graduarme, a ti no, y yo sí me arreglo y tú hueles a caca. O sea, es bastante sencillo. O sea, viene siendo un pragmatismo y un idealismo otra vez. Es una buena dicotomía. Y es una dicotomía importante porque nosotros tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío es un pedo muy grande, porque tal vez no lo queramos, ¿no? El libre albedrío es un problema tan grande que Nietzsche dijo que mató a Dios. Bueno, no tanto Nietzsche, pero sabemos más o menos que el libre albedrío pone en conflicto la existencia de Dios. Entonces, Loki lo sabía. Loki sabía que era una posibilidad renunciar a la libertad. Y renunciar a la libertad, pues tal vez significa también renunciar a la moral. Si no puedes escoger entre lo bueno y lo malo o lo bueno y lo mejor, pues ¿quién te puede culpar de ser malo o de ser mediocre o de ser un héroe? En un libro de Víctor Frankl, El hombre en busca del sentido, tenemos esta frase que es: los principios morales no mueven al hombre, no lo empujan, más bien tiran de él. Es decir, que a final de cuentas no podemos ser idealistas, porque si calculáramos todo en nuestras cabezas para determinar esto es bueno y esto es malo, pues no podríamos vivir. O sea, cada una de nuestras acciones tendrían que estar medidas al milímetro para saber si lo que estamos haciendo es bueno o es malo o es mejor o, o solamente bueno, ¿verdad? Y pues, entonces ahora sí planteo mi nuevo problema. Casi todos somos pragmáticos. La verdad es que no lo sé, si supiera escribiría un libro, pero ahí les va el experimento. Bueno, no tanto así experimento, sino razonamiento. Nosotros sabemos que existen escaleras eléctricas y sabemos que existen elevadores. Es muy fácil de pensar. Te subes al elevador, te quedas quieto, esa madre te sube y te sales, no tienes que hacer nada. El mismo elevador no te permite hacer nada. Te subes, te desplazas y te bajas, así de fácil. Entonces el elevador es para que te quedes ahí parado, te suba y te bajes. Fácil, ¿no? La escalera eléctrica no. La escalera eléctrica se mueve junto contigo, ¿no? Entonces, en teoría y en práctica, tú puedes caminar con la pinche escalera, ¿no? ¿Por qué te quedas parado en la escalera cuando puedes caminar en la escalera mecánica? Para eso es, ¿no? O sea, el chiste de la escalera eléctrica es que si son 72 escalones para subir a la pinche superficie del metro, ahora solo tengas que subir 30, porque vas subiendo contigo la escalera, ¿no? Entonces tú vas caminando y ya no caminas tanto, ya no subes una escalera tan larga. Entonces, una persona no escuché. Una persona idealista sube la escalera caminando, mientras que una persona pragmática se queda ahí parada. Ese es el planteamiento. Entonces, ustedes también, así como yo, pueden ir a matizarse
a sus conocidos si gustan o pueden hacer lo que quieran con esta información. Como sea, gracias por escuchar.